¿Qué tal? Buenos días. Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, Maestría en Nutrición Deportiva, Sistema Neuromuscular. Doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama Recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus. Para ello, hemos puesto 3 puntos importantes a tratar. Primer punto, el objetivo. El objetivo de tener una guía clínica es la elaboración de una guía que oriente sobre la actitud médica a seguir ante un paciente con diabetes mellitus para realizar un deporte de manera habitual. La introducción que te vamos a tener en este apartado es: la práctica del deporte forma una parte habitual en cada uno de nosotros de forma extensiva. En personas con diabetes mellitus, la actividad deportiva puede tener un impacto significativo en el control metabólico, haciendo preciso un ajuste específico de su tratamiento y alimentación y planificación del tipo de entrenamiento. Los alcances que vamos a definir el día de hoy son efectos del ejercicio en personas con diabetes mellitus, evaluación médica para prevenir el ejercicio, tipo de alimentación que deben de llevar, concentración de glucosa, los diferentes usos de fármacos, cómo se afectan en la actividad deportiva y la planificación del entrenamiento que deben de tener y algunos otros aspectos importantes a considerar. Bueno, empecemos con lo primero. ¿Cuáles son los efectos en el ejercicio de una persona con diabetes mellitus? Bueno, pues de acuerdo al tipo de ejercicio, la intensidad, el volumen y la persistencia en el tipo son factores que se van a ver influidos en el mantenimiento a mediano y a largo plazo de los beneficios en el control del glucémico. Cabe señalar que la intensidad del ejercicio aeróbico se suele definir por el consumo de oxígeno y dependerá del tipo de diabetes que estos tengan para que el ejercicio se vea aprovechado. Empecemos con el primer tipo de diabetes. Vamos a ver el tipo número 2. En este tipo de diabetes, la combinación de ejercicios aeróbicos y la resistencia tienden a mejorar el incremento de la sensibilidad a la insulina, cercanos al 70%, y tienden a tener una reducción de los niveles de glucógeno en la sangre de hasta 1.9, dependiendo de la intensidad del ejercicio. A mayor intensidad, obviamente se va a tener un mayor beneficio. Uno de los entrenamientos recomendados para este tipo de personas es el High Intensive Interval Training. Es un plan de entrenamiento adecuado. Para personas o pacientes de diabetes mellitus tipo 1, se recomienda lo mismo que con las personas que padecen diabetes tipo 1, ya que es más limitada y controversida que la tipo 2. El efecto a corto plazo sobre la glucemia dependerá del tipo del ejercicio, el nivel de insulina y el estrés asociado a la práctica del deporte. La realización de ejercicios aeróbicos por largo tiempo provocará un descenso de glucosa, lo que conlleva al aumento de la hiperglucemia durante y tras el ejercicio. Por eso se recomienda que, solo realicen actividades de larga duración y que normalmente sean ejercicios aeróbicos. Otro punto importante a tratar es el tipo de la evaluación médica previa a realizar un ejercicio. ¿Por qué será importante? Bueno, en particular a aquellas personas que tienen diabetes mellitus y la complicación microvascular está evaluada médicamente, deberá incluir el historial clínico del paciente, el examen físico, examen de la vista, examen de los pies y la detección de la neuropatía y las pruebas de esfuerzo. Esta última es de suma importancia, ya que nos dará la guía para determinar la prescripción del ejercicio a llevar a cabo, la estratificación del riesgo, enfermedades coronarias salientes y respuestas hipertensiales anómalas. Es recomendable catalogar a las personas según su hábito deportivo y su riesgo de hipoglucemia. De acuerdo al tipo de
diabetes que nuestros pacientes presenten, la nutrición y la actividad física son partes importantes de un estilo de vida saludable. Para que las personas con diabetes es recomendable seguir un plan de alimentación saludable y de mantener físicamente activo. Pueden ayudarle a mantener su nivel de glucosa en la sangre dentro de los límites deseados. La clave en la glucosa es consumir una variedad de alimentos saludables de todos los grupos en cantidades establecidas en su plan de alimentación, tal y como se muestra en esta tabla. Las personas con diabetes mellitus tienden a tener mayor riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimenticia, razón por la cual no existe una recomendación idónea de macronutrientes. Es de suma importancia tener una adecuada hidratación, ya que el balance de micronutrientes obviamente trabaja con agua y el porcentaje de glucosa capilar responde a el desarrollo de hidratos de carbono después del ejercicio. En esta tabla se muestra la cantidad de macronutrientes recomendados de hidratos de carbono, proteínas y grasas que debe de tener en cuenta una persona cuando realiza una actividad física, ya sea de moderada, media, ligera o pesada. Otro aspecto importante a considerar es el uso de fármacos, los cuales se clasifican en tres: insulínicos, no insulínicos, de infusión subcutánea continua. El uso de fármacos cuando se es una persona con diabetes mellitus puede ser útil para evitar las excursiones glucémicas, la hipoglucemia durante el ejercicio, la hiperglucemia post ejercicio y la hipoglucemia en el periodo de recuperación post ejercicio. La intensidad, duración y tipo de ejercicio dará la pauta para saber el control farmacológico que deberá de tener las personas con diabetes mellitus. Cuando se tienen estrategias terapéuticas insulínicas, lo recomendable es que sean más frecuentemente utilizados en inyecciones subcutáneas, ya que ayudan a prevenir las complicaciones de la diabetes mellitus porque mantienen el nivel de azúcar en sangre dentro de los niveles deseados y pueden ser útiles para evitar las excursiones glucémicas durante y post el ejercicio, tanto aeróbicamente como anaeróbicamente. En ejercicios aeróbicos existe una reducción de la insulina basal y un aumento de la insulina rápida, tal como se muestra en esta imagen. En ejercicios anaeróbicos existe una reducción de la insulina basal y una reducción en el ajuste de la insulina rápida, pero de manera muy insignificativa. Por ejemplo, existe una reducción del 20 al 30% posterior al ejercicio. Y cuando se tiene un ajuste de la insulina rápida, la insulina existe en pradincal previo al ejercicio y posterior al ejercicio. Para bolos correctos de los picos de hiperglucemia, solo antes de la glucemia claramente elevada, debe de valorarse añadir un microbolus correcto para que no se vean afectados estos índices. Los usos de fármacos no insulínicos en el apartado nos concentraremos fundamentalmente en el paciente con diabetes mellitus tipo 2, ya que en pacientes con diabetes tipo 1, la mayoría de los fármacos no insulínicos no están autorizados para el uso clínico. En general, la complicación metabólica más frecuente que puede aparecer en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 que practique ejercicios físicos es la hipoglucemia.
La hipoglucemia es la complicación metabólica más frecuente en el paciente que realiza ejercicios físicos. Es recomendable ante ejercicios intensos y de larga duración reducir la dosis habitual o suspender la administración tanto de sulfurinas como glimidas como de SGLT2. En la siguiente tabla se muestra básicamente cómo es que se debe de llevar a cabo el control de estos fármacos en personas diabéticas. Cuando tenemos infusiones subcutáneas continuas, como es el caso de la insulina, en ejercicios planificados se recomienda utilizar una TV temporal con un porcentaje de reducción antes del comienzo del ejercicio y si la actividad va a realizarse en 2 a 3 horas siguientes a la administración de un bolo, conviene reducir este. En ejercicios no planificados, utilizar una TV temporal con un porcentaje de reducción e ingerir un suplemento de hidratos de carbono. Tras finalizar el ejercicio, puede finalizarse la TV temporal cuando el valor del GC o GI sean menores a 100 o 120 miligramos por litro. En algunos deportes puede ser necesario la desconexión de este infusor subcutáneo de insulina. En ejercicios de alta intensidad, al reconectarse puede necesitarse un bolo correcto. Si se utiliza un sistema de MGC, revisarlo frecuentemente para que el valor del GI tenga su tendencia. Otro aspecto importante a considerar dentro de todos los alcances de la guía metabólica para pacientes diabéticos es el tipo de entrenamiento que estos deben de llevar y la monitorización de la glucosa. El monitoreo de la glucosa en la sangre puede ayudar a detectar y a tratar la hiperglucemia. Conocer sus niveles de azúcar diariamente permitirán gestionar un patrón, la información que recibe de las lecturas de sus niveles de azúcar en la sangre, que nos podrán ayudar a regular sus medicamentos, la cantidad de ejercicio y el tipo de dieta que van a requerir. Con estos datos se planifica un plan de entrenamiento de acuerdo al tipo de diabetes que presente nuestro paciente. Se recomienda que antes, durante y después del entrenamiento se realice una serie de valoraciones para hacer ajustes de acuerdo a la tabla mostrada a continuación. Se debe de iniciar el entrenamiento en secciones de baja intensidad y de tiempo corto y progresar de forma paulatina. Se deberá realizar entrenamientos que combinación de ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza, días alternados. Siempre que sea posible, se debe asociar ejercicios de flexibilidad, principalmente en adultos mayores. Siempre que sea posible, incrementar la actividad física no estructurada entre los entrenamientos, ya que inducen a beneficios extras en el estado de la salud mental. Como se alcanza a observar en la tabla, aquí viene una estrategia del tipo de entrenamiento que se recomienda hacer y se recomienda hacer paulatinamente en 3 aspectos: calentamiento, módulo de entrenamiento y vuelta a la calma. Cuando se tienen pacientes con diabetes mellitus en adolescentes, se recomienda el ajuste de la dosis de la insulina, la cual deberá adaptarse a la intensidad y la duración del deporte. Es preferible adaptar el aporte de hidratos de carbono al peso del adolescente o niño, dependiendo del caso, y es recomendable establecer alertas de hipo e hiperglucemia en el rango de los 100 a los 120, o hacer de forma individualizada y favorecer el uso de monitorización remota. Por ejemplo, aplicaciones móviles que permiten seguir el sensor de glucemia en tiempo real y remoto.
Otro aspecto importante a considerar es